Capítulo 5. Ese pecado. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. 1 Timoteo 1:16. En el capítulo anterior estuvimos considerando a quienes son infelices y nunca disfrutan realmente de su vida cristiana, por no mantener el equilibrio entre la mente, el corazón y la voluntad. En esta primera epístola a Timoteo, Pablo se ocupa de esto y nos dice que debemos mantener la fe y una buena conciencia, pues, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe, y entre ellos cuenta a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo, 19 y 20. Esta falta de equilibrio es una de las grandes causas, no solo de la infelicidad, sino del fracaso y del tropiezo en la vida cristiana. No faltan los que se sorprendan de todo eso. Tienen un punto de vista muy superficial del cristianismo, pues sostienen que una persona es cristiana si ha firmado una tarjeta de compromiso y por lo tanto debe ser perfectamente feliz. Pero como claramente lo demuestran la experiencia y la historia de la Iglesia, nada hay más alejado de la verdad. Y si adoptamos tan superficial punto de vista, muy pronto nos veremos en dificultades. La realidad es que, por varias razones, siempre hay cristianos en problemas, y no es posible leer las epístolas del Nuevo Testamento sin advertir que lo que estoy diciendo es verdad. Si todo se redujera a creer y aceptar la salvación, entonces nunca habrían hecho falta las epístolas del Nuevo Testamento, y para decirlo francamente, tampoco haría falta la Iglesia. La gente solo tendría que ser salva y vivir felizmente su vida cristiana por el resto de sus días, pero abundan las pruebas de que no es así. La gente del Nuevo Testamento había creído y llegado a ser cristiana. Sin embargo, fue necesario que los apóstoles Pablo, Pedro y Juan y otros les escribieran cartas porque de una u otra manera pasaban por dificultades. Eran infelices por varias razones. No estaban disfrutando de su vida cristiana. Algunos sentían la tentación de mirar retrospectivamente a la vida de la cual habían sido rescatados. Otros enfrentaban duras tentaciones. Otros eran cruelmente perseguidos. Vemos, pues, que la mera existencia de las epístolas del Nuevo Testamento demuestra que la infelicidad es una condición que aflige al pueblo cristiano. Hay en esto un extraño consuelo y no obstante un hecho innegable. Si alguno de mis lectores se halla en problemas, permítame decirle que el hecho de que se siente infeliz o esté pasando por dificultades no significa que no sea cristiano. Y me atrevo a decir que si nunca ha tenido ningún problema en su vida cristiana, dudo mucho que en verdad sea usted cristiano, porque se puede tener una paz engañosa, se puede creer en algo ilusorio. El Nuevo Testamento en su totalidad y la historia de la Iglesia a través de los siglos dan testimonio elocuente de que estamos librando una lucha de fe, de modo que la ausencia de problemas anímicos dista mucho de ser una buena señal. O bien, es un grave indicio de que algo anda radicalmente mal. Y hay una muy buena razón para afirmarlo. Desde el momento en que nos declaramos cristianos, nos convertimos en el blanco principal de los ataques del diablo, quien del mismo modo que asedió y atacó a nuestro Señor, también asedia y ataca a su pueblo. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Santiago 1:2.
o tentaciones, nos dice Santiago. Esto pone a prueba nuestra fe, y no solo nuestra fe, sino en cierto modo el hecho mismo de que tenemos fe, precisamente por pertenecer nosotros al Señor. El diablo hará todo lo posible por molestarnos y trastornarnos. Gracias a Dios, el diablo no puede robarnos nuestra salvación, pero sí puede hacernos la vida imposible. Y si nosotros somos lo bastante tontos como para escucharlo, puede también afectar seriamente el gozo de nuestra salvación. Eso es precisamente lo que trata de hacer todo el tiempo, y precisamente por eso contamos con estas enseñanzas e instrucciones en las epístolas del Nuevo Testamento. En este capítulo vamos a ver la manera más común que tiene el diablo de atacarnos. No solo la sugiere este versículo en particular, sino todo el capítulo de esta sección biográfica, sección en la que el apóstol se refiere a sí mismo como ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. El problema en este caso es el que afrontan los cristianos que, por causa de algún pecado específico en su vida anterior o por la forma tan particular en que el pecado se introdujo en su caso, se sienten desdichados o sufren de depresión espiritual. Por mi experiencia en el ministerio, que abarca ya muchos años, yo diría que no hay problema más común. Es un problema recurrente y me parece que he atendido a más gente en relación con este en particular que en relación con cualquier otro problema. A primera vista no faltará quien se pregunte y hasta dude si tales personas son realmente cristianas. La verdad es que lo son. Si se les pide que definan la fe cristiana, lo harán a la perfección y hasta parecerán tener bien clara la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, para estas personas no hay discusión de que jamás podrán por sí mismas justificarse ante Dios. No confían en su propia vida o acciones, ni en ninguna otra cosa que pudieran hacer, pues están plenamente conscientes de que no hay nada que puedan hacer por ellos, sino que dependen de la gracia de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo entienden claramente y pueden dar testimonio de ello, y han creído en el Señor Jesucristo. Entonces puede uno preguntarse qué pasa con ellos. Lo que pasa es que no obstante que parecen entender claramente esta importante doctrina y que hablan como cristianos, son infelices. Y lo son por causa de algo que hay en su vida anterior. Uno habla con ellos y los ve infelices, realmente desdichados, y siempre hablando de lo mismo. Invariablemente sacan a colación el tema. Como regla, se trata de alguna acción o agravio que antes cometieron y que puede o no haber involucrado a otras personas. Por lo general se trata de algo grave y constantemente lo traen a memoria. Lo machacan y lo remachacan y no pueden dejar de mencionarlo. Siempre están analizando y ahondando en el asunto y condenándose ellos mismos por esta razón, que algunas veces es algo que dijeron, alguna palabra que profirieron. Esto redunda en su infelicidad. Voy a permitirme presentar un ejemplo gráfico de esto mismo y que es algo que he encontrado en mi propia experiencia. Lo menciono simplemente para aclarar lo que trato de comunicar. Recuerdo a un anciano que se hizo cristiano a los 67 años y que representa una de las conversiones más impactantes de las que yo tenga memoria. Ese hombre había llevado una vida realmente perversa. Difícilmente había algo malo en él que no hubiera cometido alguna vez, pero acudió al llamado del Evangelio y se convirtió a Cristo en su ancianidad. El día en que se le recibió como miembro de la iglesia y la noche del domingo en que participó en su primer culto de comunión fueron para él una experiencia inolvidable, lo más impresionante que le había sucedido en la vida. Su gozo era indescriptible y a todos nos alegraba verlo feliz. Pero sucedió algo más. A la mañana siguiente, antes de que yo me levantara,
Ese pobre hombre estaba a las puertas de mi casa llorando incontrolablemente. Era la imagen vida, viva de la desdicha y la desolación. Yo me quedé asombrado y atónito, especialmente en vista de lo sucedido la noche anterior, que había sido la más grande de su vida, el clímax de cuanto pudiera haberle sucedido. Luego de hacer que se controlara físicamente, le pregunté qué le pasaba. Su problema era el siguiente. Cuando llegó a su casa luego del culto de comunión, de pronto recordó que 30 años antes, mientras se encontraba con un grupo de amigos en una casa pública, bebiendo y hablando de religión, él había dicho con burla y desprecio que Jesús era un malnacido. De repente todo eso vino a su memoria y estaba seguro de que para eso, solo para eso, no había perdón. Claro, él estaba muy feliz de poder olvidarse de sus juegos, borracheras e inmoralidades. Todo eso estaba bien, ya había sido perdonado. Eso lo entendía perfectamente, pero eso que había dicho acerca del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, eso lo había arrojado a una total desesperanza, y no había nada que lo calmara ni lo consolara. Gracias a Dios, por medio de las Escrituras, pude devolverle su gozo. De este tipo de reacciones estoy hablando de algo que alguien dijo o hizo alguna vez y que lo obsesiona y no lo deja en paz, sino que lo hace miserablemente desdichado, aun cuando todavía suscriba la fe cristiana en su totalidad. Esta condición, aunque parezca contradictoria, es una realidad y debemos reconocerla como tal. La causa del problema en otros casos puede ser la sujeción a una promesa o juramento, hechos, pero aún no cumplidos. Se me han presentado muchos casos de este tipo, de gente que estando enferma hace algún voto o promesa a Dios de que harán esto o aquello si se recuperan, pero jamás cumplen su promesa. Al contrario, se dedican mientras tanto a hacer cualquier otra cosa, lo que hace imposible que cumplan lo prometido. Y allí están, infelices y atrapadas por esa promesa. Esa es entonces la clase de condición a la cual estoy llamando ahora la atención. Son gente que parece entender a la perfección la doctrina de la salvación, solo que en su caso sienten que hay algo, ese pecado suyo en particular, o la forma en que su experiencia ha adoptado ese pecado, que de alguna manera las pone en una categoría diferente. Dicen, pues sí, lo sé, pero son gente abatida, son cristianos desdichados, son gente que sufre de depresión espiritual. Pero ¿cuál es el verdadero problema en este caso? Dos son las explicaciones principales que pueden darse de esta condición. La primera de ellas, y por supuesto la más importante, es la obra del diablo, porque es precisamente Satanás quien, no pudiendo despojarnos de nuestra salvación, opta por arrebatarnos nuestro gozo. Su mayor preocupación es la de evitar que alguien llegue a ser cristiano, pero cuando falla, se propone hacer de ellos unos cristianos miserables, de modo que pueda mostrarlos a la gente que está bajo la convicción de pecado y decirles, miren a ese hombre, miren a esa mujer, he allí la imagen viva del cristianismo, y a eso le llaman ser cristiano. Mira a esa criatura desdichada, ¿quieres ser como ella? Indudablemente la causa principal de estas condiciones es mayormente el diablo. Pero hay también una causa secundaria y la quisiera destacar. Repetiría yo aquí que esta condición se debe casi enteramente a que se desconoce la doctrina, a que no se tiene una clara comprensión de la doctrina de salvación del Nuevo Testamento, y que esta es la esencia misma del tratamiento de esa condición. Me voy a permitir exponer esto de modo sencillo y directo a fin de poder recalcarlo, aun a riesgo de ser mal interpretado. Si hay algo que quienes se encuentran en esta condición deben hacer es no orar para que sean liberados de ella, porque orar es lo que hacen siempre y es lo que invariablemente han estado haciendo cuando vienen en busca de ayuda.
De hecho, es lo que generalmente se les recomienda que hagan. Ciertamente el cristiano debe orar siempre, debe orar sin cesar, pero este es uno de esos casos en que el cristiano debe dejar de orar por un momento y comenzar a pensar. En la vida cristiana se presentan algunos problemas especiales y con respecto a ellos quiero decir que si solo nos ponemos a orar jamás los resolveremos. Hay casos en que conviene dejar de orar porque la oración puede estar solamente evocando el problema y manteniendo nuestra mente fija en este. De modo que en vez de orar, pongámonos a pensar y pongamos en práctica nuestra doctrina. ¿En qué piensan mis lectores? Yo comenzaría por sugerir que pensemos en el caso del apóstol Pablo y en estas palabras suyas: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús morar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Primera Timoteo 1, 12 al 16. Esto es maravilloso. Podemos advertir lo que dice el apóstol. En cierto sentido está afirmando que el Señor Jesucristo lo salvó para ponerlo de ejemplo. Pero ¿ejemplo de qué? Pues ejemplo de quienes sienten que, de uno u otro modo, su pecado personal rebasa el límite de la gracia y de la misericordia de Dios. El argumento del apóstol es que su caso es suficiente prueba de que, de una vez por todas, debemos dejar de razonar así. Dicho de otro modo, hay personas que creen que hay distintos grados de pecados y concluyen que es posible distinguir entre unos y otros, y hasta los clasifican, afirmando que unos son perdonables, pero que otros evidentemente no lo son. A quienes piensan así, el apóstol les hace ver que su propio caso es más que suficiente para dar por terminado el asunto. Pareciera decirnos: cualquier cosa que puedan ustedes pensar, cualquier cosa que puedan haber hecho, piensen en mí y en lo que fui, blasfemo, perseguidor e insolente. ¿Puede haber algo peor? Pablo aborrecía el nombre mismo de Jesucristo de Nazaret. Hizo todo lo posible para exterminar a los seguidores de Jesús. Se dirigió a Damasco respirando aún amenazas de muerte. Hechos 9:1, contra ellos. Se encontró siendo blasfemo y perseguidor. Ahora bien, dice el apóstol, yo soy una prueba viva, y cualquier cosa que quieras pensar de ti mismo, compárala con mi caso, y fíjate dónde estás. Este es el primer argumento, pensar en el caso de Pablo y decir: si él fue tratado con misericordia y pudo ser perdonado, yo debo volver a pensar en ese pecado que hay en mi vida, porque allí hay que empezar. Pero el apóstol no se detiene allí, porque en cierto modo no debemos hacer diferencia entre uno y otro pecado. A primera vista el apóstol pareciera hacer tal distinción, pues dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1:15, que es como si dijera que hay grandes pecadores, pecadores intermedios y pecadores menores. Sin embargo, no era eso lo que quiso decir y definitivamente no pudo decirlo, pues eso contradiría su doctrina fundamental. Lo que sí quiso decir es que mientras más se acerca el hombre a Dios, más se da cuenta de lo mucho que ha pecado. Cuando el hombre se asoma a las tinieblas de su alma, se declara el primero de los pecadores.
Y esto solo puede declararlo un cristiano. El hombre del mundo jamás hará tal declaración, pues siempre está tratando de probar lo bueno que es. Pablo, sin embargo, parece decirnos algo más, como ya lo he señalado. En cierto modo parece sugerir que estos pecados en contra de la persona de Cristo son los peores, pero luego aclara lo que quiere decir cuando lo expresa de este otro modo. Yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Primera Timoteo 1:13. Al expresarlo así, echa por tierra estos grados de pecado. Visto desde cierto ángulo, su pecado era lo peor que alguien podía concebir, pero visto desde otro ángulo, su pecado es la suma total de los pecados, pues al fin de cuentas no hay sino un solo pecado, y es el pecado de la incredulidad. He aquí la gran doctrina del Nuevo Testamento al respecto, y que esta clase de personas deben captar por encima de todo que no debemos pensar jamás en términos de pecados específicos, sino siempre en términos de nuestra relación con Dios. Al llegar a este punto, todos tendemos a perder el rumbo y por eso nos sentimos inclinados a pensar que algunas conversiones son más impresionantes que otras, pero no lo son. La misma gracia de Dios es necesaria para salvar a la persona más respetable del mundo que para salvar al peor de los pecadores. Nada puede salvar a nadie sino la gracia de Dios, y esa misma gracia es necesaria para salvar a todos. Pero nosotros no pensamos así, sino que consideramos que unas conversiones son más impresionantes que otras. Hacemos distinciones entre uno y otro pecado, y pensamos que algunos pecados son peores que otros porque nuestra doctrina es equívoca. Y esto nos lleva de nuevo a nuestra relación con Dios. Todo se reduce a una cuestión de fe o de incredulidad. En las Escrituras hallamos muchos ejemplos notables de esta índole, y uno de ellos es el caso de José, quien al ser tentado por la esposa de Potifar, mostró de una manera impresionante su perspicacia y entendimiento espirituales. Dijo: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Lo que turbaba a José no era la posibilidad de pecar contra la mujer, sino contra Dios mismo. Esto es lo que se le llama tener un verdadero razonamiento espiritual. Tendemos a pensar demasiado en el pecado en sí mismo, pero no es lo que deberíamos hacer. Para José lo que constituía el pecado era el hecho de que esto involucraba su relación con Dios. Si yo incurro en esto, estaré pecando contra Dios. Y David percibió esto mismo. Era un asesino y un adúltero, pero lo que lo atribulaba era lo siguiente: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51:4. Con esto David no restaba importancia al daño que había causado a otros, pues aunque sabía que había actuado mal, también sabía que eso no era lo peor. Era su relación con Dios lo que le preocupaba. En ese momento en que empezamos a razonar así, nos olvidamos de los pecados específicos y de que uno pueda ser peor que otro. El problema era mi incredulidad, dice Pablo, y no los hechos en particular. Lo importante en realidad es nuestra relación con Dios y con su ley. El Nuevo Testamento nos da al respecto algunas enseñanzas sorprendentes. Me pregunto si hemos leído con detenimiento la lista de las obras de la carne que Pablo enumera en el 5º capítulo de la epístola a los Gálatas. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Todo esto lo conocemos bien y es malo, pero de pronto menciona odio. Gálatas 5:19. ¿Dijo odio? Y nosotros que creíamos que el pecado solo tenía que ver con la gente adúltera e inmoral. Pero resulta que no es así, sino que tiene que ver con odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Gálatas 5:20. Y notemos cómo mezcla todo esto con envidias y asesinatos, los cuales no solo son reales, sino que se cometen en el corazón. Y sigue: borracheras, orgías y otras cosas parecidas. 5:21. Vaya lista.
El Señor dijo esto mismo cuando nos hizo recordar que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, etc. Mateo 15:19. Y puso juntos no solo algunos pecados grandes, sino todos los pecados, pecado, cualquier cosa que sugiera desobediencia o quebrantamiento de la ley o una mala relación con Dios. Santiago señala de una vez por todas este punto en el versículo 10 del segundo capítulo de su epístola, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Como podemos ver, todos estamos en el mismo nivel, y si el maligno quiere hacernos creer que nuestros pecados son diferentes, respondámosle que lo importante no es qué punto de la ley quebrantamos, ya que si la violamos en un solo punto somos culpables de haberla violado toda ella. Lo importante no es el punto específico de la ley, sino la ley en su totalidad. Tal es la perspectiva divina, de modo que no permitamos que el diablo nos engañe. Lo importante es la ley de Dios y nuestra relación con ella y con Dios mismo, y no algún pecado en particular. Esto nos lleva a tener al tercer punto. El problema con los cristianos que no son felices es que en realidad no creen en las Escrituras. ¿Nos habíamos puesto a pensar en esto? A veces decimos, mi problema parte de este terrible pecado que he cometido, pero debo permitirme decir en el nombre de Dios que no es ese el problema. Nuestro problema radica en nuestra incredulidad y en que no creemos en la palabra de Dios. Me remito a la primera epístola de Juan, donde en el primer capítulo leemos, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Versículo 9. Esta declaración tan categórica la hace Dios, el Espíritu Santo, por medio de su siervo, y en ella no hay límites ni diferenciación entre pecado y pecado. Yo al menos no puedo ver ninguna excepción. No importa de qué pecado se trate, ni qué pecado se haya cometido, sea cual fuere, tan amplia es la declaración. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Versículo 9. De modo que si no creemos en esta declaración, sino que seguimos conviviendo con nuestro pecado, tampoco hemos tomado en serio lo que Dios dice, ni hemos aceptado su palabra. Nuestro verdadero pecado consiste en no creer lo que Él nos dice. Recordemos lo que una vez le sucedió a Pedro. Véase Hechos 10. Había subido a la azotea para descansar, y de pronto le sobrevino un éxtasis. Entonces vio que del cielo descendía un gran lienzo en el que había toda clase de animales cuadrúpedos, y oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Hechos 10, 13, 14. ¿Recordamos también lo que le sucedió? La voz de Dios vino otra vez a él desde el cielo y dijo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. Versículo 15. En efecto, Dios le dijo, ¿te das cuenta de lo que haces? Tú insistes en llamar impuro o inmundo lo que yo te he mandado matar y comer. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto es precisamente lo que quisiera decir en este momento a cualquiera que durante muchos años y por causa del diablo haya estado sometido a la depresión por algún pecado en particular o por algún suceso infeliz de su vida anterior. No me importa lo que haya sido. Lo que yo quiero decirle a esa persona en el nombre de Dios es lo siguiente. Lo que Dios ha purificado por la sangre de su Hijo unigénito, tú no lo llames impuro. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda injusticia. Querido lector, cree en la palabra de Dios. No sigas orando frenéticamente por alcanzar el perdón, sino cree en la palabra de Dios. No le pidas un mensaje de perdón, pues ya te lo ha dado. A estas alturas tu oración bien puede ser una expresión de incredulidad. Cree en Dios y en su palabra. Hay otro problema con gente así, y es que no parecen darse cuenta cabal de lo que hizo nuestro Señor Jesús
en la cruz del monte Calvario. Creen sí en el sacrificio expiatorio de su muerte, pero no lo hacen sus implicaciones. No han llegado a captar completamente la doctrina. Saben lo suficiente para ser salvos, hablo de los cristianos, pero se hallan en un estado de depresión porque no se están plenamente conscientes de lo que esto significa. Olvidan que ya desde el principio el ángel le había anunciado a José que él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿No dijo el ángel que Jesús nos salvaría a todos de todos nuestros pecados, excepto de este pecado específico que hemos cometido? No. Lo que dijo fue, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y escuchemos a Pedro decir lo mismo. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados. Primera Pedro 2:24. No hay aquí calificación ni límite algunos. O escuchemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. 2 Corintios 5:21. Todos los pecados, uno por uno, sin límite y sin dejar fuera a ninguno, fueron puestos en él. Todos y cada uno de los pecados de su pueblo están puestos en él. De hecho, él mismo lo dijo en la cruz, ¿no es verdad? Porque él dijo, todo se ha cumplido. Juan 19:30, absolutamente todo. Pero, ¿en qué sentido se ha cumplido? En el sentido de que no solo se tomaron en cuenta todos los pecados cometidos en el pasado, sino que también se tomaron en cuenta todos los pecados que pudieron cometerse alguna vez. El sacrificio de Cristo se hizo una vez y para siempre. Cristo nunca volverá a ser crucificado, de modo que en la cruz fueron tomados en cuenta todos los pecados, absolutamente todos, y esto de manera definitiva y completa. Nada quedó inconcluso, todo se ha cumplido. Lo que unos a otros nos recordamos, lo que proclamamos al participar del pan y el vino, es esta obra realizada por completa. No ha quedado nada por hacer, ni hay calificación alguna con respecto a pecados específicos. Todos y cada uno de los pecados de quienes creen en Jesucristo ya han sido tomados en cuenta, y Dios los ha borrado como si disipara una nube espesa. Todos los pecados que pudiéramos cometer ya han sido tomados en cuenta. De modo que cuando acudimos a Él, lo que nos limpia es la sangre de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nuestro siguiente paso es que debemos entender claramente lo que significa la justificación. Ya me he ocupado de esto en un capítulo anterior, pero voy a permitirme repetirlo. Recordemos que nuestra justificación no solo significa que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios mismo nos ha declarado justos, sino que somos declarados justos de manera permanente, y no solo en el momento en que creímos. Además, la justificación significa que Dios nos adjudicó la justicia positiva de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Tal es el significado de la justificación. No solo que nuestros pecados son perdonados, sino más aún, significa que Él nos viste además con la justicia de Jesucristo. En efecto, nos dice, tú eres justo, y veo en ti no a un pecador, sino a un hijo mío, que es justo. En Cristo te veo cubierto por su santidad y justicia. Y cuando Dios hace esto con nosotros, lo hace de una vez y para siempre. Nuestro propio yo queda escondido y nuestra vida y personalidad entera se manifiestan en la presencia de Dios en la justicia de Cristo. Por lo tanto, afirmo, con reverencia y basado en la autoridad de la palabra de Dios, que Dios ya no ve en nosotros nuestros pecados, sino la justicia de Cristo. Aferrémonos a esto. En última instancia, todo se reduce a lo siguiente. La causa real de nuestro problema es que perdemos de vista que estamos unidos a Cristo. Muchos parecen pensar que el cristianismo como liberación significa solamente que nuestros pecados son perdonados, pero esto es apenas el comienzo, es apenas uno de sus aspectos. La salvación significa esencialmente estar unido a Cristo, ser uno con Él. Así como estuvimos unidos a Adán, ahora lo estamos a Cristo. Con Él hemos sido crucificados,
Así lo afirma Pablo. He sido crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. La idea es, todo lo que le sucedió a él me ha sucedido a mí. Soy uno con él. Basta con que leamos los capítulos 5 y 6 de la epístola de Pablo a los romanos. La enseñanza que recibimos es que hemos muerto con Cristo, que hemos sido sepultados con Él, que hemos resucitado con Él, que estamos sentados en los lugares celestiales en Él y con Él. Tal es la enseñanza de las Escrituras. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. El viejo hombre, con todo lo que le pertenecía, ha sido crucificado. También se han tomado en cuenta sus pecados. Hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. De modo que voy a permitirme resumirlo de la siguiente manera. En mi opinión, uno de los grandes descubrimientos de la vida cristiana que me produjo una sensación de libertad que nunca olvidaré cuando por primera vez lo descubrí, es que ni usted ni yo debemos jamás volver la mirada a nuestra vida anterior. Jamás debemos de ninguna manera volver la mirada hacia ningún pecado de nuestra vida pasada, a menos que hacerlo así nos conduzca a alabar a Dios y a magnificar su gracia en Cristo Jesús. Hagámoslo así. Si miramos nuestro pasado y en consecuencia nos deprimimos, lo que nos lleva a sentirnos unos cristianos miserables, hagamos lo que hizo Pablo, quien reconoció: yo era un blasfemo. 1 Timoteo 1:13. Pero no se detuvo allí. ¿Acaso dijo, por lo tanto, soy indigno de ser un predicador del Evangelio? A decir verdad, declara exactamente lo contrario. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Versículo 12. Cuando Pablo vuelve la mirada a su pasado y ve su pecado, no se queda arrinconado ni dice, yo no estoy listo para ser cristiano, he incurrido en cosas terribles. Al contrario, el efecto de tal regreso al pasado produce en él es que prorrumpa en alabanzas a Dios. Da gloria en la gracia y dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Versículo 14. Así debemos ver nuestro pasado. Pero si al verlo nos sentimos deprimidos, eso querrá decir que estamos prestándole atención al diablo. En cambio, todo estará bien si miramos al pasado y decimos, lamentablemente es verdad que yo estuve cegado por el Dios de este mundo, pero doy gracias a Dios porque fue más poderoso y su gracia más abundante. De tal modo, su amor y su misericordia vinieron sobre mí, que todo está perdonado. Soy un hombre nuevo. Así es como debemos mirar al pasado. Si no lo hacemos así, casi estoy tentado a decir que merecemos vivir desdichados. ¿Por qué hemos de creerle al diablo en vez de creerle a Dios? Pongámonos en pie y démonos cuenta de la verdad acerca de nosotros mismos. Las cosas pasadas ya se han ido y nosotros somos uno en Cristo y todos nuestros pecados han sido borrados de una vez y para siempre. Tengamos presente que es pecado dudar de la palabra de Dios y que es pecado permitir que el pasado del cual se ha encargado Dios, nos robe nuestro gozo y nuestra posibilidad de servicio en el presente y en el futuro. Escuchemos otra vez las palabras dirigidas desde el cielo al receloso y titubeante apóstol Pedro. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Hechos 10:15. Regocijémonos en esta maravillosa gracia y misericordia que ha borrado nuestros pecados y que nos ha hecho hijos de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Filipenses 4:4.